Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema funciones de dos variables, que corresponde al tema número 4, funciones reales de varias variables. Comenzamos. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Las funciones de dos o más variables se puede representar de cuatro diferentes formas. La primera de ellas es verbalmente, mediante una descripción que se realiza por palabras. La segunda opción es numéricamente, mediante una tabla de valores. Otra forma es algebraicamente, mediante una fórmula matemática. Y la cuarta forma es visualmente, mediante alguna gráfica o alguna curva de nivel. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de funciones de dos variables. Por ejemplo, la temperatura en algún punto de la superficie de la Tierra. Recordemos que para localizar un punto en un mapa, vamos a necesitar una coordenada. Esta coordenada va a tener dos componentes, una componente X, que es la longitud, y una componente Y, que es la latitud. Entonces, la función referente a la longitud. Y otro ejemplo de una función de dos variables es el volumen de un cilindro circular. Para que nosotros podamos calcular el volumen de un cilindro, vamos a necesitar conocer el radio y la altura. Y como sabemos, la fórmula del volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, las funciones de dos variables sí las hemos trabajado, algunas desde nuestra niñez. Sin embargo, no estamos familiarizados con esta notación, pero es algo que sí hemos trabajado anteriormente. Y ahora vamos a ver la definición de una función de dos variables. Una función de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales x, y de un conjunto de un número real único que se denota como f de x, y. El conjunto de f se le llama dominio de la función y el rango es el conjunto de valores que toma la función. Aquí tenemos una gráfica explicando la definición de una función de dos variables. Yo tengo un conjunto, está en un plano. En este plano yo puedo localizar un punto, un par ordenado, x, y. Y para ese par ordenado le corresponde un único número real. Por ejemplo, en la función del volumen de un cilindro, si yo le doy a h el valor de 1 y a r le doy el valor de 1, voy a obtener como volumen pi, solamente pi. Entonces, dependiendo de un par ordenado, yo voy a encontrar un valor real. El par ordenado viene siendo la parte del dominio, mientras que el valor real es la parte del rango. Y además, cuando nosotros estemos trabajando con funciones de dos variables, vamos a decir que vamos a trabajar de R2 a R. ¿Por qué R2? Porque estamos trabajando con dos variables. Además, regularmente, cuando nosotros tengamos f de x, y, vamos a escribir z. Z es igual a f de x, y. X y Y son variables independientes, mientras que Z se le conoce como la variable dependiente. Ahora vamos a realizar unos ejercicios para determinar el valor de una función y además determinar el dominio de una función de dos variables. Primer ejercicio. Determine el dominio de la función y evalúe f de 2,3. Para analizar el dominio de la función, vamos a analizar las diferentes discontinuidades que nosotros conocemos. Una de ellas es que la raíz cuadrada debe de ser para números no negativos, es decir, x
más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y otra posible discontinuidad que nosotros podemos tener es la división entre 0. Entonces, x menos 1 tiene que ser diferente de 0. O mejor escrito, x tiene que ser diferente a menos 1. Una vez que ya tenemos las discontinuidades, vamos a escribir el dominio en forma de notación. Escribimos dominio de la función. Va a ser el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x más y más 1 sea mayor o igual que 0 y que x sea diferente de 1. Y de preferencia, cuando nosotros tenemos el dominio de una función de dos variables, es recomendable realizar la gráfica del dominio. Aquí tenemos graficado el dominio de la función. Tenemos la desigualdad x más y más 1 es mayor o igual que 0. Para que nosotros podamos graficar esta desigualdad, voy a tomar la línea recta, que es x más y más 1 es igual a 0. O despejando, y es igual a menos x menos 1. Y la graficamos. Y vamos a colorear, en este caso de color morado, todos los puntos que estén arriba de esta línea recta. Además, tenemos la desigualdad x es diferente de menos 1. Entonces, grafico la recta y en este caso los puntos que sean mayores que esta línea recta, pero que sean diferentes de x igual a 1, pertenece al dominio de la función. Y así es como nosotros podemos graficarlo en GeoGebra. Y una vez que graficamos el dominio, vamos a tener que evaluar la función en el punto 2,3. Para ello vamos a sustituir x igual a 2 y y igual a 3 en la función. Sustituimos y vamos a encontrar que el valor de la función en este par ordenado es la raíz de 6 y el problema está resuelto. Siguiente ejercicio. Determine el dominio de la función y evalúe f de 2,3. Tenemos la función x que multiplica al logaritmo de y cuadrada menos x. La única discontinuidad que nosotros podemos tener es respecto al logaritmo. Recordemos que para calcular un logaritmo necesitamos que sea mayor a 0. Entonces, y cuadrada menos x tiene que ser mayor a 0. Podemos despejar. X como resta pasa sumando. Y cuadrada tiene que ser mayor que x. O lo podemos escribir de forma inversa. X es menor a y cuadrada. Y ahora escribimos el dominio. Es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x debe de ser menor a y cuadrada. Y ya que tenemos el dominio, vamos a graficarlo en GeoGebra. Y aquí tenemos el dominio en GeoGebra. Primero graficamos la parábola x igual a y cuadrada. Una vez que tengamos la parábola, vamos a analizar la desigualdad. Me dice x es menor a y cuadrada. ¿Esto qué significa? Que todos los puntos que sean menores que y cuadrada, es decir, todos los puntos que estén del lado izquierdo de la parábola, es el dominio de dicha función. Entonces lo marcamos de este color azul, mientras que el color blanco no pertenece al dominio. Y ahora vamos a evaluar f de 2,3. Significa que x toma el valor de 2 y que y toma el valor de 3. Y sustituimos. Al sustituir, vamos a encontrar como resultado 2 logaritmo de 7.
y este es el valor de la función para este par ordenado. Siguiente ejemplo, determine el dominio de la función f de x, y es igual a x cuadrada más 2x por y. Para esta función no tenemos ninguna restricción. ¿Por qué motivo? Porque los dos elementos, los dos términos, son polinomios. Y recordemos que cualquier polinomio, su dominio son todos los números reales. En este caso, el dominio de esta función son todos los valores que pertenezcan a R2. Es decir, todos los que estén en el plano. Y aquí tenemos la imagen. Cualquier valor puede ser sustituido. Siguiente ejemplo. Determine el dominio de la función x sobre x más y. En este caso tenemos una restricción que es la división entre 0. Significa que x más y tiene que ser diferente de 0. Y una vez que ya encontramos esta restricción, ya podemos escribir el dominio. El dominio es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x más y debe de ser diferente a 0. Y ahora procedemos a graficar dicho dominio. En este caso tenemos x más y es diferente de 0. Si nosotros despejamos, podemos escribirlo como y tiene que ser diferente a menos x. Es decir, los puntos que están sobre la recta y igual a menos x son los que van a estar excluidos del dominio. Cualquier otro valor si pertenece a este dominio de la función. Siguiente ejemplo. Determine el dominio y el rango de la función f de x, y es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. En este caso tenemos una restricción que es la raíz cuadrada. Recordemos que para calcular una raíz cuadrada se debe de hacer a números no negativos. Esto significa que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Despejamos x cuadrada y y cuadrada, como están restando, pasa sumando. Y cambia el orden de la desigualdad. X cuadrada más y cuadrada tiene que ser menor o igual que 9. En este caso ya tenemos el dominio. El dominio de la función es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x cuadrada más y cuadrada sea menor o igual que 9. Y aquí podemos notar x cuadrada más y cuadrada igual a 9 es la ecuación de una circunferencia. Entonces, el dominio de la función es el círculo que tiene centro en el origen y tiene como radio el valor de 3. Ese es el dominio para esta función. Y ahora vamos a analizar el rango. Para analizar el rango, en lugar de escribir f de x, y, mejor lo escribo como z. Y como vemos, la raíz cuadrada es positiva. Entonces, como es positiva, z tiene que ser mayor o igual que 0. Además, nosotros teníamos en el dominio que se trataba de una circunferencia, x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 9. Es decir, el valor máximo que puede tomar es 9. 9 menos 9 me da el valor de 0. Pero el valor mínimo que tiene la circunferencia, en este caso, es el centro, cuyo valor es 0. Entonces, 9 menos 0 me va a dar 9. Y la raíz de 9 me da 3. Entonces, el rango va a ser z. Y z va a estar entre 0 hasta el valor de 3. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que ustedes puedan practicar en casa. Van a evaluar, van a determinar el dominio y también van a graficar dicho dominio. Nos vemos en el siguiente video.